Hello students, this is teacher Hernán. Welcome to this new lesson. Today we're talking about object pronouns. Before, we are going to go back and make a review in what subject pronouns are, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar de object pronouns o pronombres de objeto, pero antes vamos a repasar alrededor de lo que son los pronombres o los de sujeto. ¿Listo? Entonces, síganme con la lección. Tenemos a subject pronoun are those pronouns that perform the action in a sentence. Any noun performing the main action in the sentence, like these pronouns, is a subject and is categorized as subjective case. English grammar requires that the subject come before the verb in a sentence. Entonces recordemos que los pronombres o dos sujetos como I, you, he, she, it, we and they son los que realizan la acción en una oración. Por lo general, en la gramática inglesa, estos pronombres se ubican antes del verbo. Espero que hasta aquí esté claro. Los pronombres de sujeto son los que realizan la acción dentro de las oraciones. Por ejemplo, I play soccer. El sujeto sería I, que está realizando la acción de jugar fútbol. On the other side, object pronouns are those pronouns that receive the action in a sentence. Any noun receiving an action in the sentence, like these pronouns, is an object and is categorized as objective case. ¿Ok? Mientras que en el otro lado tenemos los pronombres de objeto. Estos son los que reciben la acción en la oración. Tenemos los de sujeto, que son los que realizan la acción, y los de objeto son los que la reciben. Tengan eso muy presente. We use the object pronouns in most situations when the pronoun is not the subject of a verb. So, for the object of a verb, after a preposition, after be, with short answers, after us and then for comparison, and after but and except. Estos se utilizan la mayoría de las veces cuando el pronombre no es el sujeto del verbo. Entonces tenemos 6 usos como objeto de un verbo, después de una preposición, después del verbo to be, con respuestas cortas, después de as y then, recuerden que estos son para comparar, y después de pero y excepto, but and except. Examples: John knows me, Amanda kissed you, the dog licked him, David hugged her, the teacher dropped it, the children love us, Luke helped them. So we use them for the object of a verb. Aquí tenemos unos ejemplos cuando se utiliza como objeto del verbo. Tenemos John lo conoce, Amanda te besó, el perro te lamió, David te abrazó, el profesor la dejó caer o lo dejó caer, los niños nos aman y Luke los ayudó. On the second use, we have them after a preposition, including after phrasal verbs. So we have it's important to me, can the children come with you, look at her, the chocolate is for him, David is looking forward to it, keep up with us, Lucy works for them. Entonces, como segundo uso tenemos después de preposiciones, inclusive de verbos frase, ¿ok? O phrasal verbs. En los ejemplos teníamos es importante para mí, los niños pueden ir contigo, mírala a ella, el chocolate es para él, David está mirando eso, mantente con nosotros, Lucy trabaja con ellos. On the third use, we have after be or verb to be. But look, in very formal English, the subject pronoun is sometimes used here, but this is a very old-fashioned and unusual. The examples will be, who's there? It's me. It's you. This is her. It was him. Entonces, como tercer uso los tenemos después del verbo to be.
Si analizamos el inglés de antes, el que ya se usa poco, también después del verbo to be se podía usar los pronombres de sujeto, pero eso ya realmente no es común. Sin embargo, es importante mencionarlo porque si lo llegan a escuchar no quiere decir que sea un error. Dentro de los ejemplos teníamos, ¿quién está ahí? Soy yo o estoy yo. ¿Eres usted? Esta es ella. Y fue él. Then we also use them with short answers. Who's there? Me. Who ate the cake? Him. I'm tired. Me too. El cuarto uso es para respuestas cortas. En los ejemplos teníamos, ¿quién está ahí? Yo. ¿Quién se comió el pastel? Él. ¿Estoy cansado? Yo también. Entonces sería me too y no I too, como pensarían muchos. Now, we use them after us and then for comparison. She is as tall as me. He is taller than her. She is taller than I am. He is taller than she is. So if you look at the examples, you can infer that we can also use the subject pronoun plus the verb in the same situation. But notice that something changes. Entonces, como quinto uso, los tenemos después de as y then para comparaciones. El ejemplo nos dice, ella es tan alta como yo. She is as tall as me. He is taller than her. Él es más alto que ella. Taller than her. Y también teníamos dos ejemplos en el que pueden ver que el pronombre de sujeto también es utilizado en este caso, pero se agrega el verbo to be. She is taller than I am. Ella es más alta de lo que soy yo. And he is taller than she is. Él es más alto de lo que ella es. Finally, we use them after but and except. Everybody went home early but me. Everybody went home early except him. Finalmente los utilizamos después de but, que quiere decir pero, y except, que quiere decir excepto. Pero miren que en el primer ejemplo, este but se traduce o se interpreta diferente. Everybody went home early but me. Todos se fueron a casa temprano, menos yo. Everybody went home early except him. Todos se fueron a casa temprano, menos él. Entonces hemos visto los 6 usos de los pronombres de objeto. Now remember, recuerden, subject pronoun is I, you, he, she, we, they, who, it. Mientras que object pronouns is me, you, him, her, it, us and them. ¿Listo? Ténganlo presente, I and me, you and you, he and him, she and her, we and us, they and them, it and and who and whom. ¿Ok? Ténganlo presente, espero que haya quedado claro el tema. Recuerden, this is Teacher Hernán. Suscríbanse al canal, me pueden seguir en redes sociales, @Hernán_Tena, y visitar mi sitio web www.elprofesorhernán.com. Muchas gracias and see you soon.